Amigos, hoy tenemos la oportunidad de conversar con Ender Arenas, un sociólogo muy reputado en términos de sus conocimientos acerca de su profesión. Pero sin duda Arenas también es una gran figura del análisis político. ¿Y quién mejor que él para conversar hoy en esta suerte de conversación a destiempo que yo he llamado hablando de políticas, de política y de cosas peores? Ciertamente que la gente dice que la política es una cosa mala y yo pienso que es buena. Es probable que los que no sean buenos sean los políticos, pero no podemos pedir que en una sociedad una actividad tan importante como la política no tenga gente que no la haga bien. No lo hacen bien todos los jugadores de grandes ligas, ni lo hacen bien todos los jugadores de fútbol, ni de básquetbol, y por supuesto tampoco en las distintas áreas de la vida hay gente que no lo hace bien. Pues en la política también pasa lo mismo. Pero aprovecho antes de decir estas cosas para saludar a un gran amigo que ha sido político, un buen analista político y por supuesto un buen activista político, ha sido parlamentario, en fin, me refiero a César Morillo, un joven a quien conocí en Maracaibo hace muchos años, sociólogo también de profesión, de una brillante carrera académica y política. Hoy no sé si te he retirado, en estos días lo vi en un podcast promocionando una obra teatral, porque me dicen que Morillo ahora es un actor de teatro y creo que lo debe hacer bien, porque capacidad histriónica tiene mucha. También está Gisela Garrido, mi gran amiga de siempre, una bella mujer, hermana de los hermanos Garrido, mis grandes amigos también, sobre todo del Marrón y de Grady. Y está Juan Carlos Rojas, el fanático número no sé cuánto del Barcelona, que sufre cada vez que juega el Barcelona porque no sabe si va a perder, y cuando gana se alegra. También de los Yankees que andan dando tumbos por ahí, por todos lados. Bueno, estoy esperando a Ender Arenas para que me cuente cuál es su versión acerca de la ida de Edmundo de Venezuela. Hay mucha gente que ha comenzado a decir que Edmundo engañó a la gente porque Edmundo se fue y él se tenía que quedar y no sé qué. Y yo quiero que Arenas me dé su opinión para después yo también poder dar la mía y aprovechar que pueda contarnos un poco de lo que él sabe. Ya debe estar por entrar. Ahí está Ender Arenas. Ender, él se llama Ender Ramón. Ender Ramón, Ramón. Con olor, con el primer aroma de café, no fue lo de esta muchacha Rosa de Francisco, sino la de Ender Arenas, porque Arenas vivió y nació cerca de Café Imperial. Café Imperial, sí, señor. Calidad comprobada en la taza. Sí, Cuénteme señor. usted, mi estimado Arenas, que teníamos tiempo de no poder conversar acá Sí, los tenía lunes. problemas técnicos. Me preguntabas sobre el asunto del exilio. Yo te confieso que cuando yo leí la noticia, como todo el mundo, es decir, fue un golpecito importante. Pero yo creo que hay que analizarlo desde dos puntos de vista, Francisco. Uno desde el punto de vista humano, obviamente que sí. González Urrutia es un poco mayor que nosotros, que ambos, que tú y que yo. Un hombre que vivía en su apartamento, jubilado, con su señora, esposa. Las guacamayas llegaban en la mañana y él les daba alpiste y les daba comida, y en la tarde también llegaban las guacamayas. Entonces salía en la tarde a caminar con su señora por las calles de Caracas, qué sé yo. Tipo que tenía jubilado, qué sé yo. Entonces, de pronto
con esos giros de la historia, con esos giros de la vida, este, de pronto le asume nada menos y nada más que ser candidato de la oposición en unas circunstancias muy particulares, dadas las circunstancias, la naturaleza y la naturaleza del régimen, pues. Candidato a la presidencia, ¿verdad? Y con una gran sombra, además, ¿no? Con un gran paraguas encima de él, ¿no? Que es María Corina Machado, el liderazgo de María Corina Machado. Desde el punto de vista humano, yo creo que la salida de Edmundo González Urrutia se justifica, porque en verdad, dado que este es un régimen sin escrúpulos, que no tiene límites prácticamente, yo creo que él corría peligro, tal como dice más o menos casi todo el mundo en Venezuela. Desde el punto de vista político, que es donde probablemente hay una razón, donde la gente se sintió descorazonada, se sintió desesperanzada de pronto, se sintió de que sus anhelos de cambio de nuevo van a ser hipotecados ante un régimen que no tiene ni escrúpulos, ni límites, ni nada. Yo creo que desde el punto de vista político también el papel de González Urrutia en el exterior pudiera prácticamente ser interesante, mucho más interesante que el que ha desarrollado Ledesma, Leopoldo y todo el liderazgo que está afuera. ¿Por qué? Porque él es el presidente, no es Guaidó. Guaidó no fue el resultado de una elección popular de la magnitud de la que fue objeto y de la que ha sido sujeto González Urrutia. Yo creo que desde el punto de vista político, el papel que va a desempeñar afuera en estas circunstancias va a ser mucho mejor que el que desempeñó toda la oposición en el gobierno interino de Guaidó y compañía. Es decir, Arenas, que tú consideras que desde el punto de vista humano y político, la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela está plenamente justificada. Yo creo que está justificado, Francisco. Y además de eso, yo te digo una cosa, la gente cree que la que está en crisis es la propuesta de la oposición. Yo creo que la que está en crisis es la dictadura. Cuando las dictaduras asumen el carácter brutal que ha asumido la dictadura venezolana, es porque su crisis es muy profunda. Porque además, pienso yo que el gran problema de ellos es que dentro del chavismo, su principal figura, que es Maduro obviamente, está totalmente deslegitimado. Entonces las contradicciones internas deben provocar y deben estar provocando fisuras ya, porque a razón de que Maduro es el líder de un proyecto y de una élite en la que prácticamente fue barrido en las elecciones 70 a 30%. No es el líder de nadie. Sus bases no lo apoyan, el país no lo apoya. A razón de que, por ejemplo, su liderazgo pesa mucho más, para nombrar un caso, que el de Diosdado Cabello. No sé. Entonces, adentro debe haber contradicciones internas, peleas internas, debe haber un canibalismo increíble, comiéndose unos a otros. Claro, ellos tienen la virtud, que a veces la oposición ha carecido de eso, de que cuando el poder está en juego, entonces ellos se hacen monolíticos. Pero yo creo que ya a estas alturas, después del enorme fracaso, no solamente de Maduro, sino de los hermanos Rodríguez en el proceso electoral, yo creo que adentro debe haber mucha pelea interna por el control y además por... ¿Y cómo crees tú que puede seguir este proceso venezolano? ¿Qué caminos puede coger? Sí, bueno, es una pregunta bien difícil porque la transición, hablamos de transición. La transición venezolana siempre lo hemos dicho y creo que lo hemos repetido, tú y yo lo hemos repetido. ¿Cuántas veces pudimos hablar en la televisión en Venezuela? ¿Cuántas veces pudimos hablar en la radio? ¿Cuántas veces tuvimos conferencias? Que la transición no iba a ser ni sosegada, no iba a ser tranquila, iba a ser una transición facciosamente negativa. ¿Por qué? Porque el chavismo obviamente había logrado tener había logrado organizar aparatos autoritarios de poder, además, el CNE, el ejército, el paramilitarismo, etc. Eso están allí y van a estar allí. Pero yo creo que no hay que perder,
que hay que retomar, hay que hacer un esfuerzo para obligar al gobierno a negociar una salida. No es un actor, ¿Cómo no crees es un tú actor confiable. qué elementos podrían llevar al gobierno a negociar una salida? Yo creo que hay que darle garantías plenas. Hay que tragarse los sapos, de verdad, pero hay que darle garantías plenas si queremos recuperar la democracia. Garantías plenas que no confundirla con impunidad, pero hay que darle garantías plenas, por lo menos a Maduro y a su familia, obviamente. Inclusive a algunos sectores que lo acompañan a él, exceptuando aquellos sectores que participaron abiertamente en la violación de los derechos humanos. Yo creo que para la gente va a ser difícil, por ejemplo, garantizarle una salida a Tarek William Saab, obviamente que sí. Un hombre que ha judicializado la política y ha sido el promotor prácticamente de cuánto preso político hay en Venezuela. Va a Ahora, ser difícil. Sí. oyéndote hablar de Tarek William, ¿tú crees que Tarek William hace la política por sus propios medios o es simplemente un mandadero? No, yo creo que él es un mandadero, obviamente que sí. ¿Cómo se llama? Él cumple órdenes, obviamente que sí. El problema es el problema es que hoy en día la violación de los derechos humanos, a ese tipo de personas las castiga igual, lo mismo que el ejecutor de las órdenes. Él es un mandadero, él prácticamente está cumpliendo órdenes allí. Ahora te preguntaba eso porque te volvía a la pregunta que yo te quería formular. ¿Es un mandadero Padrino López? Es un mandadero probablemente no tanto de Maduro, pero sí tiene jefes afuera. Y esa jefatura afuera pueden hacer cambiar la opinión de Padrino. Yo creo que ahora, en términos del juego geopolítico, es posible que Padrino sea una ficha importante, por ejemplo, de los rusos en América Latina. Y él esté cumpliendo, ¿cómo se llama?, ese papel allí, ¿no? Porque de verdad que hoy en día la dictadura ha llegado a un límite en que el sostén más importante es la Fuerza Armada. Eso es el aparato armado. Pues. Ahora, yo no quería opinar sobre el tema porque ya yo lo he venido haciendo hace unos días atrás. Y quería oírte porque sé que tú tienes una manera de ponderar los acontecimientos que te permiten acercarte un poco a lo que pudiera ocurrir. Pero se descarta en Venezuela la posibilidad de una transición pactada. Yo apostaría por eso. Porque a mí, el modelo que yo siempre he visto, que yo siempre, ¿te acuerdas que siempre he dicho, vamos a volver a Betancur, vamos a volver a Betancur, vamos a volver a Betancur? El concepto que los españoles usan también bastante, que es el concepto de ruptura pactada. Es decir, producir la ruptura, obviamente, pero producir la transición con el mismo aparato constitucional que el chavismo se ha dado. Y obviamente contar con algunos sectores del chavismo que sean los liberalizadores dentro del chavismo. Es decir, como ocurrió en España, porque el rey fue un factor importantísimo en la recuperación de la democracia en España. El rey era el gran factor reformador dentro de la élite dominante en España, obviamente que sí. Y ¿cómo se llama? El encargado del gobierno después de Franco, quien lideró la transición, Adolfo Suárez. Adolfo Suárez. Adolfo Suárez venía del franquismo. Entonces se requiere. Ahora, yo no sé quién dentro del chavismo puede ser ese personaje, no sé, porque a primera vista no se ve, pero tienen que haber factores dentro del chavismo, coño, ¿cómo se llama? Que hayan entendido que este es un proceso que no tiene ninguna salida, porque el chavismo no puede gobernar con esta crisis. Cuando establecías una suerte de paralelismo entre Guaidó y Urrutia para explicar que los procesos son totalmente diferentes. Igual lo haces en el caso español. En el caso español, nadie antes del 75 pensaba que el franquismo estaba débil, pero después de la
caída de Franco se sentía que habían comenzado a transitar un camino que les era conocido, tenían el poder, y que lejos estaban ellos de pensar que dentro de sus fuerzas existieran factores, digamos, propicios o propensos a aceptar un tipo de gobierno democrático. ¿Tú crees que en Venezuela, cuando yo hablaba hace unos 5, 6, 7 u 8 años de los sectores democráticos dentro del chavismo, mucha gente me veía mal y decía que eso no era posible. Luego, el mismo proceso político venezolano ha demostrado que sí los había. Tenemos el caso, te voy a poner un caso emblemático, el caso de Rodrigo Cabeza, que es un gran amigo y conocido. El caso de Denis Mereva, que cuando comienza, yo sé que mucha gente, cuando yo comencé a decir que allá habían elementos importantes con los cuales conversar y abrir juego en aquel momento, en la oposición se suponía que el chavismo era monolítico. También el mismo caso de Navarro y de otros más. Navarro, ¿cómo se llama? El que fue gobernador de Lara, Falcón. Henry Falcón. 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 Entonces, hoy, seguramente, dentro del chavismo, hoy más que nunca, hay elementos que permiten entender que es posible ir mucho más allá de un acuerdo burocrático. Juan Barreto. Exacto, porque tú ves el caso Barreto, pero mucho más allá de un acuerdo burocrático, como proponían algunos, como salida, pero el gobierno rechazó los puentes que le tiró Lula. Por ejemplo, Lula decía que era más honroso era más honroso para el gobierno repetir la elección, argumentando cualquier cosa, que la comunidad internacional podía entender, solo que ese repetir las elecciones implicaba que el gobierno tenía que ceder en cuanto a que esa elección no podía ser en las mismas condiciones de las anteriores que había ganado González. Pero el gobierno la rechazó porque sabía que las perdía, porque justamente al gobierno no le interesa el futuro, sino le interesa proteger los privilegios que ahora tiene. Ahora bien, el gobierno ha perdido demasiado, incluso perdió algo que algunos me dicen que ya lo había perdido, pero que no había sido aceptado por todos. El gobierno no solamente perdió las elecciones, perdió la credibilidad. Los gobiernos, mucho o poco, tienen que tener credibilidad. Este gobierno no la tiene. Ahora, ¿cómo gobierna alguien que no tiene credibilidad? Complicado. Ahora, hay muchos quienes dicen, hoy mismo señalan que la salida del mundo le quita fuerza a la cuestión política venezolana. Yo pienso que no, que esto es una cosa que se va dando y cuyo resultado no es justamente el que uno estaba esperando. Yo era de los que planteaba la transición pactada, esperando que el chavismo se diera cuenta que había fracasado 25 años después de ineficiencia y corrupción, y que era posible regresar a futuro con todo el poder que tienen. Incluso uno de ellos, Freddy Bernal, lo asomó en su momento cuando dijo que podían ganar las elecciones, pero que no iban a gobernar más allá de un año, porque ellos iban a hacer una feroz oposición. Pues el gobierno incluso no aceptó eso. Y yo veía lejos la recuperación venezolana porque la obstrucción chavista iba a ser muy fuerte, pero ellos perdieron todo en este juego. Ahora, si lo perdieron todo, ¿cuál es el camino? O sea, ¿qué hacer? Ya salió González Urrutia y la gente sabe que el tipo gana las elecciones, prueba que gana las elecciones en una de las jugadas políticas más importantes de este siglo. Primero, que pasó una cosa importantísima. María Corina Machado pulveriza a todos los políticos, a todo para la política venezolana. Se erige como la líder y además lo demuestra en la calle con sus manifestaciones y las movilizaciones que hizo. Luego, el candidato que ella promueve se hace una campaña al lado de ella, y además de eso son capaces de montar un aparataje tecnológico capaz de recuperar la información electoral en tiempo real y procesarla. Eso no lo podía hacer nadie. Y lo más importante, logró hacerlo bajo un clima de secretismo, porque si esa información la conocen los partidos de que estaban apoyando a González, lo más seguro es que el gobierno hubiera sabido todo. Tanto es así que la información de la que yo dispongo es la siguiente.
fue planificado y desarrollado desde la embajada argentina. Los copellanos, el gobierno se fue a un sitio a buscar la información, suponiendo que ahí estaba el centro, y descubrieron que no era allí. Y luego, por supuesto, con trabajo de inteligencia, descubren que todo fue planificado, desarrollado y montado en la embajada argentina. Por eso es el interés de llegar de allá y demostrar todo el interés de tomar la embajada argentina. No tiene que ver con Milei ni nada de eso, tiene que ver con que ellos suponen que allí se desarrolló todo. Ahí estaba. Interesante. Incluso se comenta que el líder de toda esa parte, digamos, que tiene que ver con el procesamiento y montaje de la página donde está la información electoral, es dirigida por un tipo que deben estarlo buscarlo, detenerlo, que es Martínez Motola, un antiguo ministro de Carlos Andrés Pérez, creo, en el pasado. Es decir, y además que era un ministro, un extraordinario ministro, además. Claro, y ocurre lo siguiente, que es que el gobierno se vio descubierto y eso fue una labor política de primera magnitud. Eso va a ser analizado a futuro, en unos años, cómo fue que lograron tener en tiempo real las actas. Yo conversé en estos días atrás con algunos políticos que trabajaban en esa cosa de la operación satélite de Acción Democrática y nunca llegaron a tener la habilidad que pudo demostrar esta gente haciendo este trabajo. Ahora, el gobierno quedó en evidencia, fuera de balance, sin apoyos internacionales importantes, porque los rusos, los chinos, los turcos y los iraníes están muy lejos y están metidos en un problema muy político muy importante. Ahora me pregunto yo, el siguiente paso del gobierno, el primer paso del gobierno era detener a Inmundo. Ellos no lo detienen porque el mundo estaba a buen resguardo de hace días. Desde el 29 de julio, ¿ah? Claro, desde el 29 de julio. Claro, porque desde el primer día de julio empezaron a buscar los cuerpos de seguridad y mucha gente quería que lo metieran preso para que lo torturaran y lo hicieran firmar. Incluso alguien dijo por allí que el gobierno había propuesto que el mundo aceptara los resultados devenidos del TSJ como medida para soltarlo y no fue posible. Yo creo que por la mediación internacional. Ahora, ¿quién en su sano juicio puede ir a hacer negocios con Venezuela? Sabiendo que en Venezuela sí, no hay garantía de ningún tipo. No hay Estado de Derecho en Venezuela. No hay garantía. ¿Quién va a invertir en Venezuela? ¿Quién va a invertir un dólar en Venezuela? Ahora, ¿cómo se sostiene un gobierno que cuando el gobierno intentó burlar las sanciones, lo robaron? Porque esa es la verdad. Sí, señor. El gobierno intentó burlar las sanciones con la venta de petróleo y lo robaron, se robaron la plata y no se sabe quién la tiene. Exactamente. Ahora, esa información que tienes sobre la embajada argentina como centro operativo de todo el proceso electoral es interesante, además, ¿no? Porque fíjate cómo se descoloca realmente el régimen, el gobierno, que lo sabe todo en términos electorales. Porque ¿te acuerdas cuando nosotros decíamos que los adecos se la sabían todas? No. Comparado con el chavismo en estos 25 años, los adecos eran unos muchachos de pecho en asuntos estrictamente electorales. Es cierto, eso lo sabe todo. Ahora, que se haya prácticamente, que los haya rebasado su validez en el conocimiento de la cosa electoral por este equipo que tú dices, Motola, dices tú que es la cabeza de este proceso, el embajada argentina, es interesantísimo. Yo no lo sabía, me estoy desayunando con esa información que me estás dando, de que toda la operación se gestó y se desarrolló en la embajada argentina con este grupo que entró allí a refugiarse, ¿no? Pero más que a refugiarse, entraron allí porque ellos estaban entrando allí. Cuando comienzan a buscarlo, los tipos ya estaban en la embajada, pero no estaban en la embajada buscando asilo, estaban en la embajada trabajando. Esa es la razón, esa es la verdadera razón por la que ellos han querido entrar a la embajada argentina, que no pudieron porque los brasileños se opusieron, pero alguien me decía en horas de la tarde, bastante bien informado de Caracas, que ellos temen que sí allanen la embajada argentina, porque hay quienes dicen que se va a hacer, que puede ocurrir lo mismo que ocurrió con la entrada de los ecuatorianos en la embajada mexicana. Son dos cosas distintas, pero eso se está esperando. Ahora,
No se sabe cuál puede ser la reacción de Argentina, no se sabe cuál puede ser la reacción de Brasil. Hay que esperar que Argentina proponga el nombre de un país para que los atienda. Pero la situación está muy delicada, aun cuando pudo haber bajado la presión. Sin embargo, ellos están tratando de lograr penetrar, porque allí suponen ellos que está todo el cerebro de la operación Actas. Ya. Ahora, Francisco, te pregunto, porque hay un actor que es importantísimo, que ¿cómo se llama? Que son las fuerzas, que es la Fuerza Armada. Bueno, la Fuerza Armada, el problema del chavismo en el gobierno es que, fíjate tú por ejemplo, eran 30.000 mesas, ¿verdad? Seguramente había por lo menos 10 personas del chavismo en cada mesa, ¿de acuerdo? Eso llega a 300.000 personas que saben lo que ocurrió. Es un secreto, claro, y que tú no los puedes engañar porque ellos saben que perdieron, pero lo saben los coordinadores del Plan República y lo saben todos los coordinadores a nivel nacional y a nivel estatal del Plan República. Ahora, Padrino hace rehén a Maduro, porque Padrino tenía poder, pero ahora tiene mucho más poder porque Padrino es el custodio de las actas. Yo suponía que las actas que tenía el CNE en su poder las iban a llevar para lo que llamaron el peritaje, pero no tenían nada de eso. Y ahora Armando Info demuestra que quienes estaban haciendo el peritaje no eran ningunos tipos especializados, sino simplemente trabajadores del CNE. Una cosa demasiado burda. Es decir, cuando tú comienzas a cometer ese tipo de errores, y eso no es que lo digas tú, lo diga yo, sino que lo conocen los especialistas y la gente bien informada, sobre todo los servicios de inteligencia que tienen todos los países en Venezuela, y ponen al gobierno en una situación de no poder conversar con nadie porque todo el mundo sabe que están metiendo mentiras. Por eso es que Lula, que es un jefe de Estado, no puede decir que reconoce al mundo porque el mundo no ha sido proclamado por nadie. Pero sí dijo una cosa importante: después de enero no reconocemos a Maduro. Y sí, además dijo una cosa importante también que debe darle la madre a Maduro y a su gente. Maduro ha sido decepcionante. Esa expresión le debe pegar duro a esa gente que todavía debe haber algún resabio ideológico que los cocine, que los cemente, que los unifique. Aunque yo creo, chicos, que lo ideológico aquí no juega ningún papel, porque esta gente ni es de izquierda ni es de derecha, son unos delincuentes que, como tú decías, habías dicho bastante, no son venezolanos. Porque si fueran venezolanos, tuvieran una relación de amor por el país y no la tienen, chicos. La otra cosa es que, sobre todo acá en estas tierras del sur de la Florida, hacen una suerte de comparación entre el drama de los cubanos y el drama venezolano. Y yo les he dicho a algunos de ellos que los venezolanos han peleado, los cubanos no pelearon nunca. Los venezolanos hemos hecho de todo. Claro, los venezolanos han hecho de todo por salir a Maduro, los cubanos no. Los cubanos lo único que hicieron fue un grupo de exiliados cubanos intentaron entrar por Bahía de Cochino y los derrotaron porque estaban infiltrados y porque Fidel Castro sabía por dónde iban a llegar. Además, escogieron el peor lugar para entrar para hacer una invasión. Y luego vino toda la debacle del no apoyo norteamericano porque sabían que estaban prácticamente perdidos. Pero en el caso venezolano, no, los venezolanos han hecho de todo. Sí. Incluso llegaron a sacar a Chávez del poder, que han fracasado, sí, que han cometido errores, sí. Pero los venezolanos han venido peleando y la prueba es que fueron capaces de unirse y ganaron la elección interpretando el sentimiento del pueblo venezolano. Entonces no es verdad, porque muchos dicen, no, mira, así como se quedaron los castristas, se quedó Castro. No, en Venezuela el cambio va, están dando. Lo que pasa es que no hay un guión y no lo puede haber. Y luego todo esto es previsible. Yo tenía información también de que era posible que en algún momento tuviera que salir de Venezuela, no solamente el mundo, sino también María Corina. María Corina no la han hecho presa porque no han querido. Y a Guaidó no le hicieron preso porque no pudieron, porque las circunstancias no lo permitían. Pero la circunstancia hoy es distinta a la de ayer, demasiado distinta. Y la otra cosa es que González Urrutia, fuera de Venezuela y en una zona tan sensible como Europa,
genera políticas mucho más importantes que las que se pueden generar desde Venezuela, cuando estaba prácticamente escondido. Yo no sabía hoy, me enteré hoy, que una hija de González Urrutia le fue impedida la salida de Venezuela. No sabía, fíjate, no sabía. Entonces, porque él tiene dos hijas, la única que queda en Venezuela, la otra está en España. Me dijeron que había una hija de él que estaba fuera de Venezuela, que estaba en Venezuela, y que el gobierno no había querido darle un placer. De todas maneras, mira, yo soy de los que cree, primero, que está plenamente justificada la salida de González Urrutia. Ese es parte de un proceso que lo lleva al exterior. Él no va como presidente electo, porque no ha sido presidente electo, no la ha nombrado, pero demostró que tenía los resultados en su mano y el gobierno no ha podido desmentirlo, mostrando unas actas que demuestran que ellos ganaron. Ahora, yo lo que creo es, como tú lo dejaste entrever hace unos instantes, que va a haber un momento en que una de esos eslabones que unen al poder se va a soltar. Y en el momento en que se suelte, la caída va a ser estrepitosa. Y lo peor de todo, no va a ser fácil acomodarse en el exterior, porque a ellos no les gusta Cuba, no se pueden ir a Brasil, no se pueden ir a Colombia, no se pueden ir a Bolivia, no se pueden ir a Nicaragua, y tampoco no les gustaría irse a Turquía o a Rusia, y eso también es una cosa que hay que resolver, y eso posiblemente lo pueda ayudar a resolver González Urrutia con sus dotes de embajador, y además que es un tipo que además me entero que fue uno de los artífices de la llegada de Felipe González a España. Él era un joven en ese momento, embajador o asistente de una embajada, y permitió, fue quien llevó a Felipe González a que entrara por la parte trasera de un avión para llevarlo hasta España cuando Felipe se aparece en España, que se lo muestra a Suárez, Carlos Andrés Pérez. Es decir, que no estamos con un improvisado. Y si bien es cierto que tiene un poco más de edad que la que tienes tú o la que tengo yo, lo menos cierto es que es un referente político muy importante, sobre todo por lo que dijo en la campaña electoral y por lo que ha venido diciendo. Es necesario acordarse para poder recuperar el país. Y sí, obviamente... Yo creo que estamos de acuerdo. Realmente tenemos varias semanas que no hablábamos, pero menos mal que sin hablarnos estábamos más o menos en la misma sintonía, ¿no? Porque yo creo que la salida es política, ciertamente. No hay que pensar en otra, sino en una salida política y rescatar el problema de la negociación. Si se debe haber. Mira lo que ocurrió en Perú, que son procesos también diferentes, pero en Perú hubo un momento en que se salió un eslabón de la cadena y se vino abajo la dictadura. Se vino abajo Fujimori, que tenía un proceso parecido al venezolano, no igual, pero parecido al venezolano, y cayó por una cuestión. Se filtró un video, se filtró una cuestión de Montesino y se vino abajo la dictadura. Claro. Y un detalle ya finalizando, porque ya hemos conversado mucho y podemos seguir conversando otro día. El hecho de que Maduro haya pasado al gobierno a una pentarquía, que Maduro haya repartido el poder entre los factores importantes que tiene el gobierno, los hermanos Rodríguez, que controlan la asamblea y controlan la parte económica, y no la controlan por casualidad, la controlan porque desde Delcy Rodríguez han logrado de alguna manera acercarse a sectores empresariales que hasta ahora le han sido más o menos fieles, y pudieron haberle dado también alguna posibilidad a una inversión que llegue de fuera. A Padrino le reconocen lo que es el Ministerio de Defensa y le dan unos cargos importantes en el gobierno como la presidencia de PDVSA. Maduro y Cilia conservan su parte y quien quedaba fuera le dan el aparato represivo, lo que a él le gusta, lo que le gusta a Diosdado Cabello. Entonces es un Cabello, los hermanos Rodríguez, Padrino y Maduro, una pentarquía que gobierna y que justamente llegan allí porque ya no queda de otra. Tienen ellos que enfrentar lo que viene y serán los grandes responsables. Y justamente eso es lo que ocurre en estos procesos. Tienen que haber responsables a quien cobrarle, el resto no pagará. Cuando cae Pérez Jiménez, ¿quiénes pagaron? Llovera Páez se fue, Pedro Estrada se fue, y más allá de Pedro Estrada se fue el caballero Pérez Jiménez. ¿Tú crees que Diosdado es el Pedro Estrada de esta dictadura? Sí, yo diría que más que Pedro Estrada, yo diría que Iberia. Sí. Claro.
Beria, porque yo creo que Diosdado Cabello es mucho más sanguinario que Pedro Estrada. Sí, Sí. sí, yo percibo que él es mucho más sanguinario que Pedro Estrada, sin duda. Estrada pudo haber sido un niño de pecho, pero Estrada tenía una idea de gobierno y consideraba a los opositores eran unos enemigos, pero que él creía que enfrentaban un ideal político. Diosdado Cabello es un tipo sin compasión, es un tipo malo per se, es un tipo malo, es Estamos de un tipo acuerdo. Maluco. que reprime no porque esté tratando de encauzar las cosas, sino para castigar. Es el viejo comisario de pueblo que castigaba. Y por supuesto, nadie puede pensar que no lo sea porque eres un muchacho que viene de zonas rurales y en esas zonas rurales la manera como se gobernaba era palo a garrote. Y él cree ¿Tú que crees puede que hacer. Diosdado, Fíjate tú que Diosdado, Diosdado es lo que vincula este régimen al de Gómez? No tanto al de Pérez sí, Jiménez, sino al de Gómez. Al de Gómez, claro que sí. Porque es que él es un tipo, mira, tú lo oyes hablando. Yo no sé cómo es que asumir. Yo te digo, mira, yo no conozco a los militares, porque como tú bien sabes, yo a los militares nunca los he visto a la cara y uno tiene que ver la cara y los ojos a la gente. Yo no se la veo porque yo siempre le tuve mucho miedo a los militares. No respeto, sino miedo. Yo te he contado que yo solamente veía sus zapatos, que eran siempre muy lustrosos, y la correa, que también era lustrosa. Pero eh, yo tenía la idea de que la escuela militar era una buena escuela y resulta No, que no. no Cuando tú oyes existe. hablar a los generales, cuando tú los oyes hablar, unos tipos que no saben hablar, que no saben de nada, que son unos tipos, unos ágrafos. Sí, son realmente, yo lo dije en un artículo en estos días, hasta ahora prácticamente no han servido absolutamente para nada, porque a la hora que han colonizado la administración pública venezolana, la han colonizado un porcentaje importantísimo del aparato administrativo del Estado, del aparato administrativo, está en manos de los militares y la crisis ellos la han profundizado. Ellos son productores de crisis, porque hasta ahora donde han estado lo que han hecho es hacerlo mal, desde PDVSA para abajo, ¿no? Claro, porque es que ellos son, en Venezuela hay una dictadura militar, solo que tienen a un tipo allí que es que está allí justamente porque es el que une todas esas cosas, pero además lo siguiente, más allá de lo que son las instituciones controladas por ellos, en Venezuela hay un aparato delincuencial de varios niveles que tiene cosas que opera al lado del gobierno, que ha apoyado al gobierno en algunas oportunidades y además de eso, que necesita también garantías de que no los van a perseguir. Pero ya muchos de ellos han abandonado al país porque saben que lo que viene, la derrota, mira, esa fue una derrota donde derrotaron al Tren de Aragua, derrotaron al ELN, derrotaron a la disidencia de la FARC, derrotaron a los cubanos, derrotaron al PSV, derrotaron a todos, incluso a sectores de la oposición. Entonces, sin duda, el miedo que hay es que eso se caiga en cualquier momento y los agarre desprevenidos. Por lo tanto, por lo menos en lo que tiene que ver con la delincuencia, muchos de ellos ya se han ido de Venezuela a operar a otros lados. Porque Venezuela es un santuario, sin duda, Venezuela es un santuario. Es más, en estos días, no sé si en qué parte de Europa, no sé si en Burkina Faso, consiguieron un cargamento de droga que en un barco venezolano. Sí, yo leí la noticia. Un encargamiento, pero enorme, gigantesco de Exacto. cocaína. Y en estos días en La Guaira, en Maiquetía, consiguieron también una droga que pasa de Colombia por toda Venezuela, del Táchira a Caracas, llega a La Guaira y los tipos la descubren ahí seguramente porque no le pagaron lo que le debían pagar a los militares que estaban custodiando el cargamento de cocaína en un avión de una empresa del Estado venezolano. Entonces, sin duda, mira, eso yo a veces tenía dudas cuando hablaban del cartel de los soles y tal, pero estas cosas no me hacen sino ratificar que efectivamente hay una imbricación entre lo que sean los militares, eh, no todos los militares, sin duda, pero una buena parte del estamento militar vinculado a la delincuencia. Y eso también, de alguna Por manera, lo menos la opera en cúpula contra de militar. cualquier decisión que se tenga que tomar, digamos, no de fuerza, sino de decirle a Maduro, como ellos bien saben, que no ganó las elecciones. El gran problema es que ellos saben que perdieron y
los militares saben que Maduro perdió las elecciones. Y lo que tú Sí. dices es verdad. Probablemente dentro de la lógica de Padrino, que no es ningún tonto, debe tener como rehén a Maduro, porque tiene el sobre número 1 en la mano. Claro, claro, Maduro. Es que el que tiene el control de las cosas, el día que el padrino diga que se sepa, que se filtre. Fíjate tú, ¿cómo crees tú que la información que montan unos tipos enmascarados para hacer el peritaje Sí. y Armando Info se puede informar en detalle de quiénes están? Sí, eso, obviamente eso se le alguien filtró esa cuestión. Alguien la filtró y por supuesto, y si la filtró es alguien de ellos que tiene interés en que las cosas sigan buscando el camino que está planteado. Sin duda que tú vas a ver, por ejemplo, a los gorrines y a otros gorrines y al propio Alex Saab trabajando para que el gobierno se mantenga, porque si no se mantiene ese gobierno, ellos van a pasar dificultades. Pero sin duda, yo estoy convencido que lo que ha venido pasando era lo que tenía que pasar, no había otro camino. No es verdad que tú podías sacar a Maduro y que ellos iban a aceptar una derrota como se las aplicaron. A mí me dijo Adolfo Superlano, que tú lo conoces bien, yo tengo la grabación que me envía, y me dijo cómo era que iban a ganar la elección. Sí. Claro, y lo digo porque yo lo llamé para preguntarle, no me respondió más. Pero él me dijo, yo tengo la grabación donde él me dice cómo es que iban a ganar la elección. Porque él, sin ser militante del chavismo, trabaja para ellos. Pues puede, de alguna manera, muy cercano a los grupos esos que después llamaron los alacranes. Oye, el alacranismo ha hecho mutis, ¿eh? No ha hablado del alacranismo, ¿no? Bueno, hermano, aquí se nos está uniendo, creo que a Alberto Zambrano, un gran amigo, profesor universitario y gran amigo de siempre de la Facultad de Economía, y otros más que se acercaron a esta conversación. Nosotros la vamos a dejar por ahora en este espacio que hemos titulado Hablando de Política y de Cosas Peores, aunque hoy hablamos de política nada más. Cosas peores para sí. El lunes hablamos de cosas peores. Sí, creo que te tengo que contar unas cosas de Lilia Morillo. Tú tienes una obsesión con Lilia Morillo. Mónica se va a molestar. No, Mónica está oyendo. Sí, bueno, dale. Bueno, hermano, nos seguimos viendo. Dale. Perfecto. Un placer, amigo, ¿no? Esta conversación con Ender Arenas ha finalizado, pero sin duda el próximo lunes volveremos a estar con ustedes.